Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Guillermo Gutiérrez de Literatura y hoy día vamos a revisar los contenidos de la semana número 8. El tema que trataremos hoy día es la literatura española del siglo XIX y del siglo XX. Respecto a la literatura española del siglo XIX, nos centraremos en el romanticismo español. En tanto, la literatura del siglo XX de España será representada con la generación del 27. Vamos ahí. El romanticismo español es un romanticismo tardío. Si recordamos que el romanticismo se inicia a fines del siglo XVIII en Alemania, con la vertiente intimista representada por la novela Las cuitas del joven Werther, de Johann Wolfgang von Goethe, este romanticismo en España aparece bastante después del inicio. No aparece el romanticismo en España a fines del siglo XVIII. Tampoco aparece en las primeras décadas del siglo XIX. Aparece ya en la tercera década del siglo XIX. Este romanticismo español entonces es tardío, pero guarda bastante semejanza con el romanticismo europeo, en tanto se desarrolla la vertiente historicista, hay autores que se preocupan por el pasado de España, su tradición popular, también hay un romanticismo preocupado por el tema del intimismo, es decir, poetas que exaltan la parte sentimental. También hay una recuperación del teatro. Por ejemplo, José Zorrilla, es un autor de teatro y poeta, él recupera a este personaje que es Don Juan Tenorio, que Tirso de Molina, un autor de Tirso de Molina del siglo de oro español, había creado en El Burlador de Sevilla. Entonces hay una recuperación de sus tradiciones poéticas, de sus tradiciones populares, aparte de la vertiente intimista típica del romanticismo. El exponente más importante del romanticismo español es Gustavo Adolfo Bécquer. Ese es el seudónimo de Gustavo Adolfo Domínguez Bastidas, que él firmaba sus obras con el apellido Bécquer, Gustavo Adolfo Bécquer. Bécquer es famoso por sus rimas y por las leyendas, que son dos grupos de textos. Las rimas son un conjunto de poemas correspondientes al género lírico y las leyendas son, eso dice su título, leyendas, narraciones que recogen un pasado exótico medieval. Recordemos que en el romanticismo historicista la mayor parte de autores que tratan el tema del pasado se enfocan mucho en la Edad Media, porque es una época llena de misterio, hechos fantásticos, y ese es un tema bastante utilizado en el romanticismo historicista en toda Europa, y Bécquer se anota allí con las leyendas. Pero antes de hablar de Bécquer y sus obras de manera más profunda, veamos rápidamente las características del romanticismo. Tenemos el afán de originalidad, es decir, la búsqueda de nuevas formas, no seguir ningún tipo de modelo de manera obligatoria. Tenemos el culto al yo. El culto al yo es seguir siempre con la intención de lograr exaltar al autor, exaltar al emisor, los sentimientos, la pasión, la perspectiva. Es totalmente contrario al neoclásico que busca más bien educar, formar al receptor. También encontramos la angustia metafísica. Muchos estudiantes se angustian con este tema de la angustia porque no pueden explicarlo y tienen problemas. Sencillamente la angustia metafísica es dudar de que la razón puede explicar todos los aspectos de nuestra vida. Hay temas que la razón no puede explicar, por ejemplo, la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hay una vida eterna? ¿Acaba tu vida y ahí queda, simplemente es materia y se descompone la materia? ¿Qué pasa? En ese tema la razón no puede, tal vez la fe. Otro tema, por ejemplo, es la intuición. Hay personas que dicen que existe, la razón no la puede explicar. O el amor. El amor no puede ser racionalizado. Entonces hay temas que como no pueden ser racionalizados, aparecen temas metafísicos, aparece una angustia metafísica. El romántico es alguien que no puede confiar en la razón y prefiere llevarse por otros medios alternativos, como la intuición, la tradición o los sentimientos. Entonces, esa es la angustia metafísica, desconfiar de la razón. La angustia a los temas metafísicos que prefiere el romántico derivar a otras maneras de conocimiento no relacionadas con la razón. Bien, vamos ahora sí con el gran Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, Gustavo Adolfo Bécquer. Bécquer es un autor importante en las letras europeas del siglo XIX.
En sus poemas Rimas, Becker escribe una serie de textos líricos con el tema clave del amor idealizado. Los textos son poemas breves, pocos versos, con una métrica sencilla, figuras literarias sencillas, usa básicamente la metáfora, usa la anáfora también, la antítesis. No es muy complejo, es diferente a Góngora, que es una poesía pues, de altísima complejidad. Becker, por otro lado, como he mencionado, idealiza mucho el amor. Entonces, ¿en qué consiste la idealización del amor? Buscar el amor perfecto, un amor que no existe, un amor ideal. Por lo tanto, sus temas, los subtemas que se desarrollan están relacionados con la pasión que aparece de manera súbita, el sentimiento amoroso, el flechazo, como le dicen, la vida ajena al amor que como no han podido realizarse en la perfección, es una vida triste, una vida llena de melancolía por el pasado que se vivió, una promesa que nunca se cumplió. Tenemos también el tema de la mujer hermosa como el motor del genio creador del poeta. Aparte de este conjunto de poemas que son las rimas, también tenemos las leyendas de Becker. Las leyendas son un conjunto de relatos folclóricos que Becker recopiló durante sus viajes por diversas regiones de España. Estos relatos folclóricos ocurren en pasado medieval, son relatos exóticos, fantásticos, donde aparece la mujer ya no como el motor del genio creador que era en rimas. Aquí la mujer hermosa aparece como la personificación de la perdición del hombre. Por lo tanto, se asocia a la mujer hermosa con lo demoníaco. Obviamente esta es una visión totalmente opuesta a rimas. Se debe a que Víctor Hugo, un autor referente del romanticismo europeo, había propuesto la estética de lo grotesco, donde los opuestos se juntan para lograr una forma literaria llamativa, original. Víctor Hugo había dicho, la belleza de los clásicos, los grecolatinos, se basa en el equilibrio. Yo quiero hacer una estética que se base en los contrapuestos, y esa es la estética de lo grotesco. Recordemos, por ejemplo, a esta imagen de la bella gitana y Quasimodo, esta chica llamada Esmeralda, y el horrendo Quasimodo, que es jorobado, visco y cojo y amorfo, y que están juntos. Esa es la estética de lo grotesco. Becker aplica esta estética a sus leyendas. Él recopila estos relatos orales y los convierte en relatos literarios y cultos, dándoles un estilo pues mucho más elegante que el original, que eran las narraciones orales de diversas regiones de España. Pero en todos ellos siempre aparece la mujer hermosa asociada con la perdición del hombre. Así, en leyendas, Becker, aparte de seguir la tradición del romanticismo historicista, aplica una de las teorías más interesantes de la poética narrativa de Victor Hugo, el gran narrador francés, el gran autor francés del romanticismo europeo del siglo XIX. Vamos ahora a revisar las preguntas correspondientes a esta parte.